Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por este día del Señor, día en que podemos escudriñar la palabra con toda libertad y poder encontrar los tesoros que ella trae a nuestras vidas. Vamos a seguir con los estudios de Oseas, esta vez en el capítulo 7, y vamos a reflexionar algunas cosas ahí. Y quiero recordarles un episodio muy hermoso que recordamos generalmente a fin de año. No debe ser porque en cualquier momento del año lo podríamos recordar. Pero cuando nació Jesús en un humilde establo de Belén, fue algo muy especial, porque no fueron las autoridades del pueblo a verlo, no fueron los príncipes, ¿cierto?, ni los escribas, el sumo sacerdote, no fueron las autoridades del Sanedrín, fueron los pastores de ovejas, los cuidadores de animalitos, que eran gente humilde, gente sencilla, la más sencilla tal vez del lugar, así como también lo era David, ¿cierto? Cuando fue así como lo era David, cuando fueron a elegir rey y por supuesto él no estaba en el concurso, lo tuvieron que llamar después. Sin embargo, cuando el rey Herodes supo por los magos que había nacido Jesús, los mandó a llamar y les pidió diligentemente, por supuesto, que averiguaran dónde estaba el niño para que él también pudiera ir a adorarle. Qué nobleza, pensaron los magos seguramente. Este hombre es de buen corazón y quiere adorar al niño rey, pero no era así. El corazón de Herodes no estaba muy lejos de adorar a Jesús. Estaba muy lejos de ir a adorarle. Y los magos debieron ser avisados por Dios en sueños de no volver a él a informarle esto. Así es un corazón engañoso, como el que tenía el pueblo del reino del norte en los tiempos del profeta Oseas. Y que de a poco fue paulatinamente alejándose de Dios, un Dios que le había amado y que le había dado mandamientos hermosos, pero ellos se olvidaron de estos mandamientos justos, sabios, y se apartaron de Él, se apartaron de su Dios, y esto hizo que el pueblo fuera cada vez en un deterioro mayor, un deterioro espiritual, que no solo lo llevó a una ruina espiritual, sino también social, política, económica. Así es que eso fue lo que pasó con el pueblo y es lo que vamos a estudiar un poquito ahora también. Les invito a orar. Padre Santo, te alabamos, honramos tu nombre esta mañana, sabiendo que tu palabra es suficiente para hacernos sabios, para hacer que nuestro corazón sea más entendido cada vez. Señor, queremos acercarnos a ti cada vez, no alejarnos, no darte la espalda, no rechazar tus mandatos, sino abrazarlos, no despreciar tus mandamientos, sino obedecerlos. Padre, guía nuestro corazón esta mañana y que tu Espíritu Santo nos ayudes, tal cual la promesa, a entender toda verdad. Rogamos bendigas a mis hermanos para que también esta palabra pueda fortalecer sus vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a leer, hermanos, entonces les invito a ver el libro del profeta Oseas y vamos a leer del 11 al 16, habiendo ya estudiado los primeros 10 versículos de ese capítulo. Pero del 11 al 16 dice así: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí.
destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto. Se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como un arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Primer punto, y este tema se llama el corazón engañoso no busca a Dios. Y el primer punto acá es que un corazón engañoso es necio y es incauto. El verso 11 dice: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Bien, el pueblo de Efraín, como bien sabemos, desde los tiempos del rey David se divide el reino en dos: el reino de Judá en el sur, lo que es Judea geográficamente, y el reino del norte en Samaria, que es también llamado en este pasaje Efraín. Y aquí es comparado con una paloma incauta, que no prevé el peligro, que puede ser fácilmente atrapada, como lo son las palomas, que no es un ave tan diestra, ¿cierto?, que no entiende. Y es comparado el pueblo con esta ave, porque no entiende, no tiene conocimiento. El pueblo es comparado con un ave que no tiene entendimiento, sino que solo actúa por instinto, pero que no razona, que no es capaz de pensar, de tampoco avisorar el peligro, darse cuenta que viene el peligro. Y Dios habla en este pasaje previendo lo que Efraín, lo que este pueblo iba a hacer, que iba a ir a Egipto por ayuda, por alianzas, y que también buscaría ayuda en Asiria, pueblos que a la postre terminarían dominándolo, invadiéndolo y llevándolo cautivo. Y habían sido ya opresores del pueblo, les habían cargado con impuestos. Sin embargo, ellos, los israelitas, no pensaban en buscar a Jehová, no tenían en sus planes el buscar la ayuda de Dios como había sido en otros tiempos. No tenían considerado en su corazón buscar a Dios. No pensaban en clamar a Dios tampoco por ayuda cuando la necesitaban, sino que preferían acudir a estos pueblos paganos que que terminarían humillándolos y dándoles y a la vez ellos terminarían también dando un triste testimonio de su Dios, que les había sido fiel. Y hermanos, así es un corazón necio, sin entendimiento, que no razona, que no es capaz de ver las consecuencias que van a venir a causa de su desvío. Recordemos también que en el Antiguo Testamento se habla de corazón o mente como una misma cosa. Se habla del corazón como el motor del pensamiento, que abriga los pensamientos, que dirige nuestro sentir. ¿Ya? Aunque pueden mencionarse de forma separada, se puede mencionar el corazón generalmente en el Antiguo Testamento como un motor del entendimiento. Un ejemplo de esto es Salomón, el rey Salomón, que no pidió inteligencia. Generalmente cuando recordamos a Salomón decimos sí, él pidió inteligencia, pero no, él pidió un corazón entendido para poder gobernar al pueblo. Interesante, y Dios, viendo que tenía algo de sabiduría al pedir esto, le dio un corazón entendido y le dio mucha sabiduría, de tal forma que venían de muchos pueblos a pedir el consejo de él. Pero así no había actuado Efraín, así no había actuado, no había pedido sabiduría el pueblo de Efraín, el reino de Israel, no había pedido un corazón entendido y estaba lejos de hacerlo, estaba lejos de clamar a Dios, porque su corazón ya estaba lejos también de Dios. Y les preocupaba más lo que Egipto los recibiera, que les diera apoyo, que les diera asilo y que pudieran hacer alianzas también con ellos. Habían caído en una apatía espiritual con Dios.
estaban lejos de clamar a Dios, lejos de inclinar su corazón a sus mandamientos, a sus preceptos. Y hay tiempos en que el creyente también puede llegar a caer en una especie de apatía hacia Dios y tener esa desazón de que ya no le satisfacen sus mandamientos, que ya no quiero volver a buscar a Dios en mi corazón. Y eso es tremendamente peligroso. Un corazón sin entendimiento cuando esté... Fíjense, hermano, un corazón sin entendimiento, cuando esté en dificultad, no buscará el consejo de Dios. Cuando no tenemos entendimiento, no buscaremos el consejo de Dios, sino que buscaremos cualquier otra cosa. Un corazón sin entendimiento va a confiar en cualquier otra cosa, va a poder considerar muchas otras posibilidades, cualquier otro recurso, pero lo último que hará será buscar la misericordia y la gracia de Dios para actuar con sabiduría. Y eso es sumamente triste. Y uno piensa, cuando lee los libros de historia, que son muy hermosos, sobre todo Josué, por ejemplo, historias de batallas, y batallas tremendas, donde el pueblo a veces ni siquiera tenía que luchar, porque Dios entregaba al pueblo en sus manos. Y vemos un panorama precioso de un pueblo guerrero que va avanzando y va teniendo victorias, porque hay un Dios poderoso que lo está ayudando. Y esto no solamente iba en favor de ellos, sino que también era para testimonio de las otras naciones, de tal forma que se habla también que es el primer pueblo misionero, porque daba testimonio con sus victorias a los demás pueblos, y los demás pueblos temían en gran manera cuando sabían que el pueblo de Israel se acercaba por el desierto a sus límites. Y más encima, el libro de Josué y ya el Deuteronomio también relata cuando ellos van llegando y Dios les promete una tierra de leche y miel, una tierra preciosa, y entonces uno dice, fantástico, porque van a llegar a vivir en completa felicidad a una tierra fabulosa, y van a vivir en paz con un Dios fabuloso también y poderoso, que los va a complacer, que les va a dar una vida feliz. Y entonces uno no comprende por qué el pueblo se llega a desviar de Dios. ¿Qué le hace dejar todas estas bendiciones hermosas, tremendas, que Dios iba a prosperarle en gran manera, pero no comprendemos por qué el pueblo deja de servir a Dios, deja esta promesa que había hecho con Josué para servir a los Baales y empezar a contaminarse con los pueblos paganos, a pueblos que debía haber arrojado de sus tierras, de las tierras que Dios les daba, pero ellos empezaron a contaminarse poco a poco, a adoptar las costumbres de estos pueblos, a adoptar no solamente las costumbres, sino que su fe y sus dioses. Y eso fue de gran agravio ante Dios. Y eso mostró que el pueblo no tenía entendimiento y tenía un corazón necio e incauto, porque no era capaz tampoco de prever lo que vendría, las consecuencias que vendrían a causa de su maldad. Nosotros somos llamados, hermanos, a ser sabios, porque somos hijos de un Dios sabio, de un Dios todopoderoso que ha escrito una palabra sabia y la tenemos como lámpara, como guía, como faro para nuestras vidas. Y el apóstol Pablo advierte de no andar como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En Efesios 4:18, por ejemplo, vemos esto, que el apóstol advierte, teniendo estos gentiles el entendimiento entenebrecido, es decir, oscurecido, lleno de tinieblas, oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mas vosotros, refiriéndose ya a los creyentes, no habéis aprendido así a Cristo. El creyente sabe y conoce otras ordenanzas, ya conoce lo que es la ley de Dios,
Y dice el verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿En quién están? Y esto también es hermoso de considerar, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Pablo en Colosenses 2:3. Y esto basta también. Allí en Colosenses el apóstol Pablo le dice, porque en Él, en Cristo, estáis completos. Él basta para nuestra sabiduría. No hay ninguna otra filosofía que pueda ser superior al conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos lleva a buscar entendimiento, nos exhorta continuamente a tener un corazón entendido, no engañoso. Por ejemplo, Proverbios que nos aconsejan muchas cosas, dice en 16:22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. La erudición, obviamente, casi aquí en un tono sarcástico, pero claro, las muchas palabras podríamos interpretar, ¿cierto? Decir acá es necedad. O la verborrea del necio no es comparada al entendimiento de verdadero, que es un manantial de vida. Proverbios 19:8 dice, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El que posee entendimiento ama su alma y ama también su corazón, cuida su corazón, de no contaminarse con malas cosas, sino que con la ley de Dios. Y aún, hermanos, aún todo lo que el creyente haga en la gracia de Dios, lo va a hacer con entendimiento, lo va a hacer con sabiduría. En la primera carta a los Corintios, Pablo, en el capítulo 14, versículo 15, dice, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Oraré también con el entendimiento. ¿Cantaré con el Espíritu? Pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, lo que pueda hacer, no lo voy a hacer por instinto, como los animales, sino que voy a hacerlo con el entendimiento que Dios me da. No lo voy a hacer con pura emoción, sino que también lo voy a hacer pensando, razonando, qué es lo que estoy cantando, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy orando al Señor? ¿Cómo me estoy dirigiendo a Él? ¿Cómo estamos buscando su auxilio? Por eso nuestra oración tampoco no puede ser tan descuidada, no puede ser tan elegante. Es mejor, y siempre se exhorta, que sea sincera, pero sí debe ser considerando que estamos hablando a un Dios sabio. Y Él nos ha dado también sabiduría para dirigirnos a Él de la forma de vida. No seamos como palomas incautas, hermanos, sin entendimiento. No tengamos un corazón fatuo que no busca esta sabiduría de Dios. La tenemos también a raudales ahí en la palabra. Y es la palabra profética más segura. Pero no podemos hacer alianzas tampoco con lo mundanal en nuestro corazón. Y ese es uno de los peligros grandes que hay. No podemos ser incautos, no podemos dejar de pensar y ser precavidos, no podemos dejar de calcular antes de actuar, no considerando las consecuencias también que pueda tener un corazón que desobedece a Dios, que no busca la dirección de Dios, del Señor, ni del Espíritu Santo. Debemos estarla buscando siempre, no como lo hizo Judas Iscariotes, que no pensó. Judas no pensó y llegó y fue a entregar a Jesús porque le darían 30 piezas de plata. O como los escribas y fariseos que iban a preguntar cosas a Jesús para hacerle caer nada más. Pero ya llevaban un corazón engañoso y no contaban con que el Señor conoce los corazones y los pensamientos y conoce también las intenciones del corazón. Y eso, hermanos, no solo era en esos tiempos, hoy también Dios conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Nada podemos ocultar ante el Señor. Segundo punto, un corazón engañoso está apartado de Dios.
los versos 12 y 13, dice: cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Qué triste, hermanos, qué triste era para Dios hablar así a un pueblo que Él amaba. Dios amaba a su pueblo, pero habiéndose ellos apartado, habiendo llegado a tener una mente reprobada, necia, sin entendimiento, Dios debía castigarles. Y Dios no puede dejar pasar por alto el pecado. Dios es un Dios santo, no puede ahí dejar hacerse el desentendido o dejar de ver. Dios lo va a ver, lo va a considerar, pero qué triste, pienso, tiene que haber sido para Dios haber visto esta maldad, este apartarse del corazón de su pueblo, de Él, y debía darles castigo. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, las primeras palabras del versículo 12, dice: cuando fueren. El momento en que ellos partieren, se alejaren de su Señor, de quien les había dado una tierra preciosa, como ya habíamos dicho, le había dado victorias, le había dado buenos mandamientos, les había cuidado, y Dios había querido estar siempre, constantemente, al lado de ellos. Prueba de eso es en el tabernáculo, en la nube en el día y la columna de fuego en la noche, que no se apartaban del campamento de Dios, del tabernáculo. Y hoy el pueblo en este momento no quiere estar. Quiere decir: bueno, Señor, tú allá te vas a quedar ahí y nosotros vamos a estar por otro lado haciendo otras cosas. Dios debía tenderles, desgraciadamente aquí, debía tenderles una red, no para auxiliarles, sino una red de castigo. Qué tremendo. Y Dios les advierte: cuando fueren, aunque voy a suponer algo, pero Él anhelaba decir, yo creo que Dios anhelaba decir cuando vinieren, no cuando fueren. Y es la invitación constante de Cristo hoy y siempre en su palabra. Dios no quiere decir cuando ustedes fueren de mí, sino cuando vinieren. Y esa es la invitación de Dios. Venid luego, dice Jehová, venid a mí y estemos a cuenta. Venid a mí y yo os haré descansar, dijo Jesús también. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que a mí viene no le echo fuera. Y estuvo el Señor dispuesto a recibir a pecadores, y comió y se juntó con pecadores, pero que estaban dispuestos a volver su corazón a Él, a arrepentirse. No importaba la gravedad de su pecado, sino importaba la sensibilidad, la humillación que ellos pudieran tener en su corazón, las ganas de volverse a Él y no de apartarse de Él. Para los que fueren, para los que se apartaban de Dios sin entendimiento, con una mente engañosa, enseguecida por el pecado, estaba preparado el juicio y el castigo de Dios. ¿Y cuál era ese? Tenderé sobre mi red, les haré caer como aves del cielo. ¡Qué tremendo! Las redes generalmente eran símbolos de trampas, de ataduras, eran símbolos de aprisionamiento, de esclavitud. Y el salmista, por ejemplo, clama: sácame de la red que han para mí escondido. Y ahora esa red estaba de parte de Dios para el pueblo que se apartaba de Dios. El salmista, qué tremendo, el salmista clamaba: Señor, sácame de la red, porque mis enemigos le habían tendido una red, sus enemigos, a David, que lo acechaban mucho y sufrió mucho por sus enemigos. Y él clamó al Señor: Señor, sácame de la red que han tendido para mí. Pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, no como el pueblo de Efraín, que había apartado su corazón de la adoración a Dios.
y del temor a Dios también. No tenían una mente y un corazón engañoso, enceguecido por el pecado. Ya no querían refugiarse en Dios, ya no querían buscar el consejo de Dios, no querían obedecer a Dios y vivían en una apatía constante que les llevaba a desobedecer y a no buscar las cosas de Dios. Y el Señor dice, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¿Qué se había anunciado en sus congregaciones? Diríamos nosotros. Se había anunciado el juicio de Dios mediante la predicación de los profetas a quienes ellos no quisieron oír. Basta leer el libro de Jeremías, por ejemplo, donde el profeta sufre enormemente y tiene padecimientos porque él entrega el mensaje de la justicia de Dios, él entrega el mensaje de que iba a venir castigo de Dios si no se apartaban de su pecado. Pero ¿qué hizo la gente? Y aún los reyes lo cohibieron, lo castigaron. Le dijeron, no queremos ya oírte y solamente queremos oír cosas halagueñas. Miren un poquito, y aquí hay un pedacito, solamente un pedacito de la predicación de Jeremías. En 17 de este mismo libro, 5 al 10. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, que es como una paja seca, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Esto nos recuerda del Salmo 1, ¿cierto? Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón del hombre. Después vamos a hablar más de esto, ¿cierto? Del corazón. Pero cuidado, ¿quién lo conoce? Dios lo conoce. Y Dios sabe cada uno de nuestros pensamientos. Aún hoy, esto no es solamente para los del pueblo de Efraín, sino que Dios advierte en su palabra eterna que es así, que Él en su omnisciencia conoce los corazones y los pensamientos del corazón. Todo lo que en ellos hay, todo lo que está en nuestro corazón, las intenciones buenas y malas, como las que llevaban los fariseos en su mente cuando se acercaban a Jesús, no llevaban una buena intención. Y el Señor ya tenía la respuesta porque sabía qué es lo que estaban pensando. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. En el versículo 2, aún del capítulo que estamos estudiando, el capítulo 7, Dios ya advierte que Él conoce todo y que recuerda, que también tiene buena memoria para recordar los hechos de sus hijos y del pecador. Oseas 7:2, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Y eso pasa también cuando el ser humano, el hombre, se llena de pecado, no busca a Dios y todas sus obras le rodean y al final lo acusan, lo descubren y lo muestran no en virtud a lo bueno, sino en virtud a lo malo que haya hecho. Y aún vemos tristemente que carreras de personajes públicos que han hecho lo bueno, pero sin embargo le encuentran un problema, algo sucio en su actuar y toda su vida se ve ensuciada. Esto es algo así más o menos lo que habla el Señor acá. Le rodearán sus obras porque delante de mí están.
Dios debía castigar al pueblo, desgraciadamente, debía dar a cada uno según su camino, como dice Jeremías. No podían escapar al castigo de Dios, no podían esconderse de su ira, porque su corazón engañoso les hacía creer que estaban haciendo bien, que no necesitaban a Dios, que podían vivir felices, que podían vivir una vida plena, apartados de Él. No necesitamos, no Señor, no te necesitamos, nos basta vivir solos, nos basta vivir sin ti, vamos a estar felices porque no necesitamos tu consejo. Qué triste, pero debían ser castigados. Y fíjense, hermanos queridos, que no solamente Dios les haría caer, sino que ellos estarían y quedarían bajo la ira de Dios. En el versículo 13 hay una terrible expresión que generalmente expresa el juicio de Dios y su ira. Y esta expresión es ¡ay de ellos! Cuando Dios expresa esto es algo terrible. Es un lamento que Dios hace del futuro que va a venir, y un futuro no bueno. No es algo nada promisorio. Y hermanos, es también terrible es terrible estar bajo la ira de Dios. En Isaías 31, 1 y 2, por ejemplo, para mostrar alguno de estos ayes, dice, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Esto es similar a lo que el pueblo de Efraín estaba haciendo también. Y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. El pueblo de Efraín iba a Egipto a buscar ayuda porque los egipcios eran poderosos. ¿Y cuál era el poder en esos tiempos? Muchos carros, tener muchos caballos. Salomón llegó a tenerlos también, pero Salomón tenía temor a Dios, aun cuando se le advierte que no tuviera tantos carros ni tantos caballos, pero tenía sí un ejército poderoso. Y los de Efraín buscaban apoyo, iban a Egipto justamente por esto, porque Egipto, claro, era un pueblo rico y tenía un ejército poderoso que los podía ayudar, y podían ellos hacer alianzas con ellos en caso de que los asirios les fueran una amenaza. Pero aquí el profeta Isaías está advirtiendo también, ay de los que descienden a Egipto por ayuda, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal, sigue diciendo Isaías, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y en 29:15 de este mismo libro dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Como si pudieran esconderse de Dios. En el versículo 3, hermanos, hay 3 acusaciones del Señor que causan su ira. 1, se apartaron de mí, dice. 2, contra mí se rebelaron. Y 3, hablaron mentiras contra mí. Se apartaron de mí porque habían ido a otros pueblos y habían abrazado también la adoración de los dioses de estos pueblos. Contra mí se rebelaron justamente también por esto, porque habían adorado a dioses paganos y habían rechazado el consejo de Dios. Y hablaron mentiras también porque habían prometido ser fieles. Habían prometido adorar a Dios, habían prometido servir a Dios y no habían cumplido sus votos. Punto 3, un corazón engañoso está rebelado contra Dios. El pecado había hecho alejarse al pueblo de Efraín cada vez más. Bien sabemos, paulatinamente el pecado y el alejamiento de Dios era cada vez mayor. Carecían de entendimiento, se habían apartado. Ahora había algo más que se sumaba. Ellos se rebelaban en contra de Dios. En Oseas 7, 14 y 15 dice, ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Aunque yo los redimí, dice, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. ¿Cuál había sido esa redención de que habla ahí? Dios los había rescatado de Egipto, tiempo atrás.
y los había sacado de Egipto, de mano de Faraón, de la esclavitud de Egipto, y los había guiado por el desierto 40 años. A eso se refiere, pero aún así el pueblo se había rebelado contra él. Verso 14, no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Era tan grande el pecado del pueblo que había llegado a un grado de desenfreno, a un grado de pecado tal que era como un horno recalentado, como dice al principio del capítulo 7, y había incluso actos de prostitución religiosa, donde había invocaciones, por eso ellos, ahí dice, gritaban sobre sus camas y estaban dispuestos para el trigo y para el vino nuevo. Las fiestas con comida y vino nuevo, y había mucha convocatoria a dioses paganos. Y aún así se estaban contra Dios y estaban rebelados contra Dios. No solamente se habían apartado de Dios, sino que también se habían rebelado en contra de Él. Y aunque Dios le había enseñado sus preceptos, sus juicios sanos, sabios, los principios de la ley eran todos principios sabios que procuraban su bienestar, su higiene, y aún la ley de Dios, si la revisamos, tenía principios sociales justos, muy buenos, como el año de jubileo, cuando eran liberados los esclavos y liberadas las tierras también que se habían comprado. Había una ley muy completa y Dios les había dado esta ley. Y no solamente eso, sino que Dios les había fortalecido. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo guerrero, tenía un ejército grande y eran temidos en sus batallas. Eran temidos porque sus enemigos sabían que ellos no luchaban solos, sino que tenían un Dios poderoso que les respaldaba. Y habían llegado en los tiempos de Josué y David a ser muy poderosos. Dios había fortalecido sus brazos, como dice el versículo 14, y aún así pensaron mal de Dios, que se habían revelado de ellos en contra de Dios. Hermanos, un corazón engañoso cae por su propio pecado. El verso 16 dice, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como un arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Y aquí se refiere a que el pueblo tomó un giro en sus decisiones, pero no hacia Dios. Y esta actitud la explica también Asaf, en el salmista, que era también cantor, en otro tiempo, refiriéndose al pecado. Fíjense, Asaf, claro, 1000 años más o menos antes de Cristo, contemporáneo de David, y él se refiere al pecado del pueblo después que éste llega a la tierra prometida. Mire el Salmo 78, 56 al 57, dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, como un arco que se tensa y se apunta hacia un lado, pero después se vuelve y dispara para otro. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Hablaron con soberbia, con orgullo, con vanagloria, no dando gloria a su Dios, sino que alabándose ellos mismos. Y ese orgullo, esa soberbia, les llevaría también a su castigo. Hermanos, nosotros no podemos tener tampoco un corazón que nos haga creer que estamos bien cuando estamos realmente mal, cuando no lo estamos, ¿visto? No estamos bien. Y pensamos que no necesitamos de Dios, de su misericordia y de su gracia, que nos haga confiarnos en sus propias fuerzas y también que nos tenga en una tibieza espiritual, en un desconocimiento de Dios y de su voluntad. No podemos apartar
nuestro corazón del conocimiento de Dios. No estamos por misericordia bajo la ira de Dios, ahora porque hemos creído en el Hijo de Dios y en su sacrificio. Y las Escrituras advierten claramente este peligro en Juan capítulo 3. Y esto está así referido a quien no conoce a Dios. Y Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando no tenemos un corazón que se ha arrepentido, estamos bajo la ira de Dios, como estaba el pueblo de Efraín. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios antes de arrepentirnos y convertirnos al Señor en nuestros corazones. No sé si hay alguien acá que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha invitado al Señor a vivir en su corazón. Pero nosotros lo hemos hecho por la gracia de Dios, y desde entonces creemos por fe que Cristo y el Espíritu Santo habitan en nuestros corazones para ya no vivir en un corazón engañoso, sino en un corazón y en una mente renovada por Dios, regenerada por la obra del Espíritu Santo y por la palabra de Cristo. Cuando llegamos a Cristo en humildad, en arrepentimiento y fe, Dios va a ir transformando poco a poco, paulatinamente, nuestro corazón, lo va a ir limpiando. Pero eso no significa que enseguida vamos a tener un corazón totalmente renovado. Va a ser una obra paulatina, una obra gradual, que poco a poco el Señor va a ir sacando y renovando las cosas viejas por cosas nuevas. Por eso es indispensable estar lleno de la palabra de Dios, como lo exhorta Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, porque eso va a hacer que vaya limpiándose nuestro corazón de pecado. Eso va a hacer que la palabra nos vaya mostrando dónde está nuestro pecado y qué es lo que debemos cambiar, en qué debemos pensar, como habla Pablo en Filipenses 4:8, en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero, etc. Ya no estamos, el creyente que ha sido redimido por la sangre de Cristo, ya no está para tener un corazón engañoso y lleno de pecado. Ahora usted dirá, ¿por qué no lo tenemos inmediatamente, un corazón totalmente bueno? Porque estamos en un mundo donde tenemos el asedio del pecado constantemente. Y más el diablo también va a estar tratando de engañarnos y persuadirnos a no servir a Cristo, a no adorar a Cristo, sino que a adorar las cosas del mundo. Tenemos una mente y un corazón transformado poco a poco a la imagen de Cristo, y ese es el ideal, el llegar al conocimiento del Señor poco a poco, como dice Pablo, no que ya lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante, olvidando lo que queda atrás, para que ya no seamos niños fluctuantes, que llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Tener un corazón entendido en la palabra de Dios, tener un corazón entendido en la ley de Dios, nos va a llevar a tener también una firmeza espiritual, y no una tibieza espiritual también, sino que tener un corazón gozoso, un corazón exultante, lleno de vida, fluya para vida eterna. No vivir en un corazón engañoso, sino en un corazón, una mente renovada por Dios, conociendo, escudriñando, obedeciendo a la palabra, viendo los tesoros de la palabra y lo maravilloso de la palabra y lo que nos ha de decir también. Podamos entender en ella cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como habla el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Cuando tenemos que tomar una gran decisión, pensamos, ¿cómo sabré qué es lo que debo hacer? Señor, guíame por favor a saber qué decisión tomar. Y la palabra nos debe hablar, simplemente. Debes orar, pero también debe estar alimentado por
por la palabra, porque tú vas a clamar al Señor en oración. Pero ¿cómo te va a responder el Señor? Te va a responder en la palabra de Dios. Y te va a ir guiando poco a poco en ella. Todo creyente debe pedir a Dios un corazón entendido, que no desconozca nunca al Señor, sino que lo obligue a volverse siempre a Él. No teniendo mala vista, como dijo el apóstol Pedro. Buscad las virtudes, añadida a vuestra fe virtud, esta virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio, paciencia, amor, etc. Porque si estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Eso dice Pedro. Salomón no solamente, hermanos, pidió un corazón entendido, sino no solamente él. Hay salmistas que hablan de esto y muestran una guía preciosa para nuestras vidas cuando queremos tener un corazón no engañoso, sino un corazón bueno que busca a Dios. El Salmo 119, por ejemplo, este salmo es un salmo anónimo, se desconoce su autor, pero dice en el verso 34, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y esto es lo que debe todo creyente que quiere tener un corazón sano, es lo que todo creyente que quiere tener un corazón que ame a Dios, es lo que debe pedir. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Justicia eterna son tus testimonios. Salmo 119, 144. Dame entendimiento y viviré. Verso 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Es decir, no un entendimiento o meramente intelectual, sino un entendimiento sabio, que está conforme a la ley de Dios. No un entendimiento con un fin en sí mismo, para decir, sé la palabra y la he leído y la conozco entera y la voy a seguir estudiando para conocerla más, sino que la voy a seguir estudiando para poder ser más sabio y para poder perfeccionar también mi santidad ante Dios. No es el entendimiento un fin en sí mismo, sino que tiene un propósito, y ese propósito es alabar a Dios. David también pide en el Salmo 139, en el verso 23 y 24, y fíjense qué valiente es David, pide que Dios le revise su corazón. Ahí está, Señor, revísalo tú. Revisa cada uno de mis pensamientos. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Qué valiente hay que ser para decir esto. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A mí me cuesta decir esto, porque no siempre el Señor va a encontrar alabanza, no siempre el Señor va a encontrar santidad. Tengo que limpiarme diariamente de muchas cosas. Y tener un corazón sabio y sensible a la corrección de Dios, no solamente a la bendición. No subrayes tu Biblia con todas las bendiciones, subraya también los mandatos. Las partes de este Salmo 119, por ejemplo, que te llevan a tener un corazón sensible, un corazón sabio que día a día está buscando y está diciendo, Señor, ayúdame a ser mejor. Que hay un salmo que dice que cada día traigamos al corazón sabiduría. Y no solamente, hermanos, habremos de procurar nuestro crecimiento y nuestra rectitud de corazón, sino también el de nuestros hermanos. Y hay un ejemplo en el apóstol Pablo. Pablo oraba por sabiduría y entendimiento para sus hermanos de Éfeso. Él no pedía para él.
porque él ya había recibido revelaciones del Señor y él tenía el mensaje claro que debía entregar. Y aún así, Pablo muestra sus luchas. Pablo muestra que está luchando con la carne, está luchando para no tener un corazón engañoso, rebelde y que pueda rebelarse contra Dios. Y así exhorta a él, y fíjense que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé a ustedes, a los hermanos de Éfeso, de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que ese Dios poderoso alumbre los ojos de vuestro entendimiento, que puedan no tener el entendimiento entenebrecido como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que leímos delante, sino que tengan los abiertos, alumbrados los ojos de su entendimiento, que puedan tener la luz del Señor en sus corazones, en sus mentes, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, ¿cierto? Las cosas buenas, las promesas, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No dejemos de velar en oración, hermanos, no solo pidiendo un corazón entendido para nosotros, sino que para que la luz de Cristo alumbre y llegue a los corazones de quienes no lo conocen, para que la luz de Cristo pueda llegar a los corazones de nuestros familiares que no han caído todavía rendidos a los pies de Cristo. En la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto, dice, y aquí se advierte de un peligro grande para nuestras vidas, para nuestras mentes y nuestros corazones, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Si el incrédulo no quiere acercarse a Cristo, es porque Satanás, el diablo, ha cegado su corazón y le está mostrando cualquier otra cosa novedosa. Esto es mejor seguir, esto es mejor amar, y no quiere que el pecador se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Le cegó la mente, ven oscuramente, y dice, ¿para qué? ¿Para qué se los cega? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Qué hermoso. Él dice, Pablo, que él no está predicando de su vida, no está hablando de él, sino que está hablando solamente de Jesús. Y nos ocurrió tiempo atrás en la localidad de Nos, andábamos entregando el Evangelio a los vecinos y una señora nos dijo, no quiero nada con ustedes, no quiero nada con los evangélicos ni con la iglesia evangélica porque está ensuciada y han mostrado un mal testimonio y han venido acá muchos evangélicos y son unos mentirosos y no han cumplido con lo que han dicho, etcétera, etcétera. Y pasó una ola de frío por nuestras espaldas, que andábamos con 2 hermanos más, y les dijimos, señora, no venimos a hablar de nosotros, venimos a presentar a Cristo, a mostrar a Cristo, cualquiera que sea la iglesia suya, cualquiera que sea su credo, pero nosotros venimos a mostrar solamente a Cristo, a hablar de Cristo. Si usted está desilusionada de los creyentes, lo siento, pero no puede estar desilusionada de la obra de Cristo que se muestra en la palabra. Y eso es distinto. Y finalmente nos terminó preguntando de qué iglesia era, tampoco no se lo quisimos decir porque le dijimos, no importa de qué iglesia vengamos. Lo importante es que usted conozca a Cristo y le busque. Y eso es lo más primordial. Y por eso Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús.
El creyente que tiene un corazón regenerado, hermanos, debe mostrar a Cristo siempre en su vida, en su corazón. Debe mostrar a Cristo en sus actos, debe mostrar a Cristo en su carácter, en sus buenos frutos. Y estamos preparados, estamos hechos para buenos frutos, como dice Efesios 2:10. Y el verso 6, hermanos, paciencia que ya estoy terminando. El verso 6 dice de 2 Corintios 4, dice, porque Dios, y escuche bien esto, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios resplandece en los corazones de los redimidos para que puedan conocer la gloria de Dios en la imagen de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A Él oíd, a Él buscad, a Él servid, a Él alabad. A nuestro Señor debemos conocer y a nuestro Señor debemos tornar nuestro corazón. A Él debemos imitar, a Él debemos obedecer, a Él debemos alabar hasta que Él regrese por su iglesia. Oremos al Señor. Padre Santo, te alabamos, honramos tu nombre y también humillamos nuestro corazón ante ti, sabiendo que solo tú eres Dios poderoso, sabiendo que nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, vino para darnos vida en abundancia y para transformar nuestro corazón, ya no en un corazón engañoso, sino un corazón que te busque, que te alabe, un corazón que te tema, que ame tu palabra y que busque mostrar el rostro, la faz tuya en Cristo. Ayúdanos, Señor, a mostrar a Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a mostrar tu gloria para gloria tuya, para que ya no seamos, Señor, nosotros exaltados, sino que seas tú honrado en todo. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén.